¿Cómo se puede poner fin al conflicto entre Israel y los palestinos y a la guerra en Gaza? Este domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal presentaron una propuesta muy concreta, reconociendo a un Estado de Palestina. Con ello se suman a una gran mayoría de países que ya reconocen a Palestina, entre ellos casi todos los de América Latina. Francia y Bélgica también planean hacerlo, en una semana especialmente simbólica por la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Estos países quieren responder así a la guerra en Gaza, por lo que muchos ven como una respuesta desproporcionada de Israel a los atentados terroristas de la milicia extremista Hamás hace casi 2 años, el 7 de octubre de 2023. La llamada solución de los dos estados propone desde hace décadas la existencia de un Estado israelí al lado de un Estado palestino, para solucionar así un conflicto de muy larga data. Queremos hablar de las consecuencias de esta medida, de este reconocimiento, de las posturas de esos países y también de la postura de Israel con Mariano Aguirre, investigador asociado del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales, que nos acompaña desde Madrid, y con Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv, que conecta con nosotros desde esa ciudad en Israel, desde Tel Aviv. Bienvenidos a ambos. Y quiero empezar directamente hablando primero quizá con Mariano. El apoyo a la creación de un Estado palestino no es nuevo. Más de 3/4 partes de los países miembros de la ONU lo hacen. Pero lo llamativo es que lo hacen esta vez potencias occidentales que hasta ahora se habían negado a dar ese paso. ¿Por qué ese cambio de actitud de Reino Unido o Canadá o Francia próximamente? Bueno, muchas gracias. Básicamente este cambio de actitud se debe a lo que en este momento es ya una crítica muy abierta tanto de sectores sociales en estos países y en otros, extendidamente incluso o de forma muy amplia en los Estados Unidos, que su gobierno sigue apoyando abiertamente a Israel, pero los sectores críticos incluso dentro de la población judío-americana son crecientes. Y los gobiernos, como el gobierno británico, el gobierno francés, el gobierno canadiense, están sintiendo la presión social de sus propios, digamos, ciudadanos y votantes. Por otra parte, también es importante que una serie de países, por ejemplo, de la Unión Europea, como es el caso de España, el caso de Irlanda, o asociados con mucho prestigio en estos temas de paz, como es el caso noruego, han optado ya desde hace ya unos meses por un reconocimiento, incluso una crítica muy fuerte a Israel, aunque al mismo tiempo critiquen al grupo Hamás. Todo esto creo que es una combinación más los sectores críticos dentro del mismo Estado de Israel, que están mostrando también que dentro de la sociedad israelí hay unos cambios, unos cambios políticos muy importantes en el sentido de exigir no solo la liberación de los rehenes, sino que en algunos casos, aunque sean más o menos minoritarios, están exigiendo también un cambio de política por parte del gobierno del primer ministro Netanyahu. Creo que todos estos factores se combinan para lo que estamos viendo ahora. Hablaba de esas posturas, en partes al menos de la sociedad israelí. Me gustaría ir a Israel para hablar con Adrián, porque el gobierno de Netanyahu hasta ahora no está de acuerdo y ha anunciado que no permitirá la creación de un Estado palestino, ¿no? Con lo que califica ese paso como una recompensa para el terrorismo de Hamás. ¿Nos puedes dar los detalles de cuál es la posición del gobierno de Benjamín Netanyahu respecto a este reconocimiento de Palestina por varios países occidentales? Bueno, lógicamente el gobierno de Netanyahu interpreta este reconocimiento como una recompensa a las organizaciones terroristas y a todas las fuerzas que están hoy luchando contra Israel, porque recordemos, desde el 7 de octubre no ha sido solamente Hamás y su ataque terrorista, sino Irán con su programa nuclear, con sus ataques con misiles y distintas organizaciones en Líbano, en Irak, en Siria y demás. Ahora bien, yo quisiera tomar lo que dijo mi colega Mariano respecto a que los gobiernos de las democracias occidentales han actuado por motivaciones de carácter doméstico. Ellos están tomando una decisión en política internacional motivados por dar una respuesta a sus audiencias en sus países. Y para hacer esto, que en principio uno ve una brecha entre lo que es la realidad política internacional
y lo que ellos hacen para contentar a sus públicos, para obtener votos, en definitiva, una actitud bastante demagógica. Pero lo que quisiera recalcar es que la esencia, el fundamento básico, el número uno de un Estado, para que reconozcamos que existe un Estado, es el monopolio de la fuerza. Así lo han reconocido tanto León Trotsky como Max Weber, y cualquier estudiante de ciencia política lo sabe. En los territorios hoy palestinos no hay una sola organización que detente la fuerza de manera legítima, y en todo caso la más fuerte ha sido Hamás, que expulsó de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina en 2007. Y esa Autoridad Nacional Palestina en los territorios de Cisjordania, si no fuese por su cooperación con Israel, no sobreviviría una semana a la reacción de Hamás. Con lo cual estamos ante políticos que tienen una actitud propagandística o demagógica desconectada de la realidad. Quiero pasar esos comentarios quizá a Mariano por una posible respuesta sobre esa, al menos como lo ve Adrián, esa respuesta demagógica de los gobiernos occidentales, vinculado con la pregunta del posible reconocimiento del Estado palestino en la realidad, que es un gran paso simbólico, lo decíamos, pero ¿cambia ese reconocimiento algo en la realidad? ¿O puede ese reconocimiento poner en marcha dinámicas para solucionar el conflicto? Mariano. Y primero, dos cosas que cordialmente disiento profundamente con lo que acaba de decir nuestro colega desde Tel Aviv. En primer lugar, todos los gobiernos, por supuesto, democráticos, piensan en sus electores, no hay ninguna duda. En segundo lugar, hay gobiernos que también se basan al mismo tiempo, o se pueden basar, o pueden estar escuchando lo que dicen sus electores o posibles electores, que antes que electores son ciudadanos, exigiendo en este caso un respeto al derecho internacional humanitario, y exigiendo a su vez que haya una negociación para que cese lo que ya varios expertos, incluyendo expertos judíos y judíos estadounidenses, califican como genocidio. Por lo tanto, creo que caracterizar solo como demagogia lo que están haciendo gobiernos democráticos europeos, sinceramente creo que es equivocado. En segundo lugar, el monopolio legítimo del uso de la fuerza, me voy a permitir indicarle, yo soy especialista en relaciones internacionales, usted también, no es el único requisito para que haya un Estado. Para que haya un Estado tiene que haber una población, tiene que haber un territorio, tiene que haber un grado cierto de gobernabilidad y una política exterior con reconocimiento. Que todo esto es débil en el caso palestino, sin ninguna duda. Que es débil porque Israel lo ha obstaculizado de forma sistemática, también. Que es débil porque ha habido y hay divisiones internas en los palestinos, por supuesto. Por lo tanto, creo que hay que matizar mucho más lo que usted estaba diciendo, incluso desde la perspectiva de la teoría de relaciones internacionales. Respecto de la pregunta que nos hace nuestro moderador, digamos, el reconocimiento del Estado palestino no cambia las cosas en la práctica, en el terreno, podríamos decir. Sin embargo, sí, desde un punto de vista del derecho internacional, cambia bastantes cosas. Quiero decir, para empezar, el Estado palestino dejaría de ser un observador en las Naciones Unidas para ser un Estado de pleno derecho, aunque tenga muchos problemas territoriales, evidentemente. En segundo lugar, reforzaría sus demandas de derecho de autodeterminación, que es una cuestión aceptada dentro de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, si existe un Estado palestino, es interesante ver que entonces aquellos estados que le están reconociendo, especialmente de la Unión Europea, tendrían que revisar también el estado de asociación, el acuerdo de asociación con Israel, en el sentido de que si Israel, por ejemplo, está violando, como un dictamen reciente de la OTAN, de la ONU, el derecho, digamos, el principio de no invasión de territorio y no adquisición de territorio por la fuerza, algo que ha sido condenado Israel en múltiples ocasiones, tendrían que revisar también sus acuerdos de asociación. O sea que al mismo tiempo para la gente, por ejemplo en Gaza, no cambiaría probablemente nada en el corto plazo, ni tampoco en el West Bank, en Cisjordania,
donde se está llevando a cabo también una política de, de crecimiento de los asentamientos del Estado de Israel. Me voy a permitir continuar con ese intercambio de opiniones pasándole la palabra a Adrián, asumiendo eso que se opone o que ve de forma negativa ese reconocimiento de un Estado palestino, con la pregunta de qué cree que podría, qué consecuencias podría tener ese reconocimiento de un Estado palestino, partiendo también de la observación de que la guerra que vemos desde hace 2 años prácticamente, también ha tenido serios, ha causado ciertos daños en la imagen de Israel, ¿no? En imagen internacional. Creo que no es incorrecto decir que la imagen de Israel ha sufrido bastante a nivel internacional a consecuencia de la guerra que libra en Gaza. Bien. Hay muchas cosas para decir, lamento que no tengamos tanto tiempo porque en 20 minutos yo adoro el disenso cordial, como bien propone Mariano. Quiero decir un par de cosas. En principio, para mí la solución de los 2 estados es deseable, tiene que ser un punto de llegada y no un punto de partida que se obtenga por medio de declaraciones retóricas. Eso en primer lugar. Después, el tema del genocidio en las Organizaciones Unidas. Existen muchas comisiones, muchos países participando, muchos intereses distintos y hemos llegado a una situación en la que se define si hay un genocidio o no por especialistas analizando lo que dijo o no dijo tal político. Y lo que vemos es que se le ha negado al pueblo palestino un derecho que, por ejemplo, se le reconoció a los sirios cuando afrontaron la guerra civil, que es el derecho a refugiarse en un tercer país. Aquí Egipto cierra sus puertas y ningún país recibe a los gazatíes. Esto para poner más en discusión, que quedará para un programa más largo, el tema del genocidio. Ahora bien, cuando yo decía que los políticos están actuando de manera equivocada, dije demagógico y no me arrepiento de eso, lo que estoy diciendo es que no están percibiendo el mapa completo de la realpolitik a escala global. Mientras nosotros hablamos, la guerra en Ucrania continúa, los ciberataques en Europa se han expandido. Es más factible hoy en día que veamos la disolución de la Unión Europea a que veamos la construcción de un Estado palestino. Y esto no tiene que ver con mis deseos, es lo que propone el mapa cuando lo vemos y lo analizamos fríamente. Yo creo, así como dije que, por ejemplo, el gobierno español actúa de una manera demagógica, alentando el boicot a los ciclistas israelíes o alentando a una flotilla que viene a introducirse en un escenario de guerra. De la misma manera, y duele reconocerlo, el único político europeo que tiene una estrategia consistente a lo largo de los años es Vladimir Putin, quien utiliza todos estos problemas y en gran medida contribuye a causarlos para debilitar a la Unión Europea, para debilitar a las democracias occidentales y para que todo el mundo esté hablando de Israel tal como sucedía durante la Guerra Fría. Esa fue la estrategia de la Unión Soviética, ese es el legado que utiliza hoy Vladimir Putin y tantas otras fuerzas que se dicen de izquierda, a veces ni siquiera saben qué es lo que están haciendo o qué es lo que están causando. Repito, todos los temas que estamos tocando acá dan para discutir durante horas y disponemos de breves minutos. Adrián, entiendo que ves muy inviable la creación real de un Estado palestino, por eso esa comparación con la Unión Europea, que antes sería factible, más factible sería la disolución de la Unión Europea que la creación de un Estado palestino. Voy a pasar la palabra a Mariano para hablar de esas posibles dinámicas que se podrían poner en marcha o no. Una de las condiciones que imponen los países que reconocen ahora a Palestina es el desarme de Hamás. ¿Puede esta medida aumentar la presión para desarmar de verdad a esa milicia extremista palestina? Mariano. Vamos a ver, en primer lugar, más allá de que jamás nos guste o no nos guste, y yo por supuesto disiento y condeno acciones de Hamás como la de octubre de hace 2 años atrás, Hamás creo que en este momento está seriamente afectado en sus capacidades militares, muy seriamente. Creo que, sin embargo, que Hamás es, digamos, en este momento representa como una especie de símbolo de resistencia de los palestinos. De hecho, hay datos de que ha descendido su legitimidad dentro de Gaza y, sin embargo, ha subido en Cisjordania.
Yo creo que Israel eh, tendría que, de alguna manera, como ocurre en muchísimos otros conflictos, tendría que reconocer, digamos, que Hamás es esa mezcla de idea, insisto mucho, creo que está mucho más débil de lo que Hamás dice y de lo que Israel dice en este momento. Y mucho más creo que Israel, que tiene esa capacidad tan inmensa, por cierto, de precisión técnica, militar, que la ha demostrado durante años, mezclada con un servicio de inteligencia muy eficaz y que ha mostrado que puede hacer un ataque quirúrgico recientemente, por ejemplo, en Doha. Sinceramente, creo que no se sostiene el que tenga que arrasar totalmente con la Franja de Gaza al nivel que lo está haciendo. Dicho esto, yo creo que las posibilidades de que se llegue no a un final del conflicto, sino que se empezara a negociar algún tipo de salida en este conflicto. Ya ni siquiera hablo de la solución de los dos estados, a la que el señor Netanyahu acaba de decir directamente que no va a existir un Estado palestino, y sin la posibilidad, sin la cooperación de Israel, tiene razón, no va a existir en los papeles. En ese caso creo que sí se necesita lo que están pidiendo los familiares de los rehenes, una negociación que implique la liberación de los rehenes a cambio, como se ha hecho en otras ocasiones, de presos políticos palestinos, y también creo que lo que está pidiendo Hamás y lo que están pidiendo muchas otras voces es bastante, sinceramente, razonable, y es que se termine esta guerra en Gaza y que esa guerra en Gaza no suponga que una vez que los rehenes son liberados, prosiga otra vez la destrucción y el exterminio de los palestinos. Y dicho de paso, para mi colega en Tel Aviv, Israel ha bloqueado la salida junto con Egipto, usted tiene razón, ha bloqueado la salida de los gazatíes durante muchos años, pero luego los ha encerrado. Y el plan de Israel, efectivamente, desde mi punto de vista y el de otros analistas, incluyendo analistas de su país, es precisamente vaciar lo más posible la Franja de Gaza, proseguir con una anexión formal o informal del West Bank, de Cisjordania, y tratar de que los palestinos queden una especie de bantustanes a la sudafricana y muchos de ellos efectivamente salgan, o bien huyendo, pagando para poder salir, o aceptando ir a terceros países, como está intentando Israel hasta ahora infructuosamente. Vamos a ir cerrando esta charla, quizá con esas posiciones que presentaba ahora Mariano aparentemente del gobierno israelí. Netanyahu habló ya de una respuesta, una respuesta a Israel tras su regreso de un viaje a Estados Unidos. Y hace unos días también llamó la atención una entrevista de Netanyahu con un medio israelí en la que se habló sobre la visión de un gran Israel y en la que Netanyahu parecía concordar. Sabemos, partiendo de esos datos, cuál será la respuesta de Netanyahu y qué tanto puede apoyar esa idea de un gran Israel. Adrián. Bueno, creo que no podemos saber de antemano cuál va a ser la próxima respuesta de Netanyahu. Es un político muy hábil, conoce el arte de la política, no sé qué es lo que va a hacer, creo que nadie lo sabe. Realmente el tema del Gran Israel, existen tantos mapas antiguos como gustos haya entre la audiencia. Cualquiera puede encontrar un mapa antiguo y inclinarse por una u otra demarcación limítrofe. Hablar de la Gran Israel es lo mismo que no decir nada. Pero bueno, yo quiero enfatizar que el orden mundial que conocimos desde la Segunda Guerra Mundial está en acelerada disolución. En ese contexto, así como las fuerzas antidemocráticas que ven en la destrucción de Israel una manera de avanzar sus intereses en distintas sociedades y a escala global, de la misma manera la derecha israelí, históricamente disconforme con los planes de lo que era la izquierda israelí, con la paz entre dos pueblos y demás, también utiliza este contexto y gracias a Dios en esta sociedad, como remarcaba mi colega, en esta sociedad pueden existir críticas en ese sentido. En Gaza yo no he visto a nadie que pueda manifestarse públicamente acerca de lo que es Hamás. Y quiero recordar
que todos los chicos que viven, los chicos, todos los adultos, todos los que tengan hoy 20 años en la Franja de Gaza, han sido educados, adoctrinados desde niños por Hamás. Entonces, pensar que por una declaración pueda surgir un Estado y que podamos cruzar las fronteras para hacer las compras o para hacer turismo, es realmente una idea muy naive. Nos vamos quedando sin tiempo. Recojo tu idea, Adrián, expresada antes de que en algún momento tiene que llegar esa solución a los estados para conseguir la paz en esa región tan convulsa desde hace décadas. Y salvo que Mariano quiera y tenga el tiempo para agregar algo, pues yo creo que podemos lamentablemente cerrar la charla aquí. No sé si quieres agregar algo, Mariano. Bueno, básicamente yo creo que efectivamente, teóricamente, la solución de los dos estados es, como se dice en sí mismo, sería la solución. El problema está que por todas las cuestiones que hemos mencionado, especialmente, si me disculpa con la síntesis que yo intenté hacer sobre los problemas que hay, tanto en el campo palestino como israelí, creo que por el momento es considerablemente inviable. Que sea inviable por el momento no quiere decir que sea totalmente imposible en política. Creo que a mí me gustaría terminar diciendo que yo creo que sí, se llame o no se llame, el gobierno israelí y un sector de la sociedad israelí tiene una intención de esa especie de gran Israel, no con estas palabras, sino con ser la potencia hegemónica regional. Y en segundo lugar, yo pienso que, digamos, ahora hay otro tema que no tiene que perderse de vista, sinceramente, y es que la declaración por parte de Francia, de Canadá y del Reino Unido, por ejemplo, de que se reconoce el Estado palestino no debe dejar de lado una cuestión que podemos debatir en otro día, y es precisamente el suministro de armas a Israel por parte de Estados Unidos y algunos de estos países. Ese tema no debe quedar olvidado. Pues me quedo con esa idea final que manifestaba usted, Adrián, que tenemos temas para debatir y espero que lo podamos hacer próximamente con ustedes dos también. Mariano Aguirre y Adrián Krupnik, les agradezco mucho a ambos que hayan estado hoy aquí con nosotros en Actualidad en Análisis y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buen año de acuerdo al calendario hebreo. Gracias.